La charla de hoy está a cargo de nuestro invitado especial con el título Neoplatonismo, la teurgia y la unión con el uno. Nuestro invitado es licenciado Jerónimo Brignone, y hay ahí un mini CV. Yo presumo que todos ustedes lo conocen, pero les cuento. El licenciado es profesor en Letras de la Universidad de Buenos Aires, presidente de Cariátide, Asociación Argentina de Cultura Helénica, director de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la UBA, director de Nueva Delfos, Escuela Mistérica Neoplatónica, y expresidente, director y docente de la Fundación del Centro Astrológico de Buenos Aires. Bien. Y además es autor de varios libros, algunos de los cuales están acá, es autor de algunas obras de teatro y también ha dirigido alguna obra, así es que en eso lo voy a dejar a Jerry directamente que nos cuente y nos hable un poquito sobre su obra. Y ahora sí, te dejamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que tomar acá el... Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a la Sociedad Teosófica por esta invitación. Para mí es un gran honor, que es la primera vez que hizo este lugar, así que es una emoción muy grande por lo que significa en la historia del esoterismo y de muchos temas que a mí me han interesado históricamente, la Sociedad Teosófica, y aparte, bueno, la belleza de este ámbito es totalmente coherente con la belleza de aquello que representa. Así que realmente es un poco de lo que también trata la teología, que es parcialmente o principalmente el tema de hoy. Quiero también especialmente agradecer a Cristian Mauricio por haber tenido la iniciativa de la invitación y a Ariel Tarazaga por todo el intercambio que tuvimos con la parte de la logística. Muchas gracias. Y él hizo recién una mención a unos libros. Los libros en cuestión los estoy donando, digamos, a la biblioteca de la sociedad. De manera que, si de algún modo quieren consultarlos, están en la biblioteca. Yo todavía creo en las bibliotecas, las de carne y hueso o las de papel, que para esto es lo mismo. Y también amo el PDF, tengo miles de cosas en PDF. De hecho, algunas de estas cosas están gratuitas en la web, pero nada más que hay 2 libros de astrología y después otros de teatro, pero con todas obras de teatro estrenadas durante estas últimas décadas, que puse en escena y escribí y que tienen un contenido esotérico, y después una película que dirigí en Italia, Marzo, 2007, sobre la ópera de Ginastera, que tuvo mucha repercusión, y entonces también está en la web, ¿sí? Pero estoy dejando el video acá disponible. Y de uno de los libros que tiene una relación, ahora me siento un librero vendiendo. Bueno, los colectivos, la década de 90 cuando venían, y ahora con el precio. Bueno, pero les comento que de este libro en particular, que se llama Memorias de Juliano, de uno de fracaso, es la puesta en libro de una obra que me tomó 20 años escribir y finalmente poner en escena, y que en el 2019 estuvo unos cuantos meses en cartel, y que bueno, nada, para mí como todas las cosas que uno va haciendo a veces es muy entrañable, y creo que el libro puede llegar a ser muy relevante a los contenidos que charlemos hoy, porque la obra ficcionalizaba un acto de teurgia, justamente, donde un sujeto medio loco, que era Brignone, invocaba la presencia del emperador Juliano, el apóstata, y después cuando Juliano aparecía empezaba a pelearse con él. Bueno, toda una serie de cosas. Pero había mucho contenido neoplatónico. Los principales referentes del neoplatonismo de Buenos Aires fueron a verla, quedaron muy encantados, así que bueno, puede que les interese, y eso está en venta ahí es donde viene la parte del colectivo. Está en venta en la librería acá de la sociedad, 5 o 6 ejemplares traje, a un valor muy módico, no voy a mencionarlo porque sería el colmo, pero bueno, cualquier cosa lo pueden averiguar. Y quiero aclarar también que el enfoque que le pienso dar de mi parte al encuentro de hoy y al tema que nos convoca, que es, como leyó Marcela, el neoplatonismo, la teurgia y la unión con el uno,
no tengo una pretensión de darle un enfoque estrictamente académico, por más que yo estoy al frente de una cátedra en la UBA y que tengo una diplomatura también en Historia de la Filosofía de la UBA, pero quiero hablar eventualmente desde más bien mi experiencia personal, que es más bien la experiencia de un artista, de un astrólogo y de un gestor cultural. ¿Sí? Yo siento que esa, si me tuviera que definir, y última, bueno, creo que son las tres cosas que más se acercan a lo que más tiendo a hacer y desde donde quiero abordar eventualmente la exposición de este rato que estemos conversando juntos, que será una hora o algo así, después todas las cosas que vayan surgiendo del intercambio según el interés de ustedes, si es que así se da. Empecemos, si les parece, por la palabra neoplatonismo. Es una palabra compleja, anda Platón por ahí dando vueltas, ¿no? Obviamente. Y en un escrito que yo puse en alguna red social, decía que lo decía y lo sostengo, que el neoplatonismo es la corriente filosófica más importante de los últimos 2000 años, como corriente, ¿sí? Se puede llegar a debatir que sea o no una corriente. Hay quien sostiene que no es una corriente propiamente dicha, sino una serie, una sucesión de pensadores, de sabios, podríamos decir, que tienen un hilo común, es posible. Pero lo más importante en esa larga sucesión, que ahora vamos a tratar de mínimamente datar y caracterizar de cuáles son sus rasgos, es la influencia que ha tenido en la cultura occidental. Muchísimas de las, occidental y oriental, perdón, muchas de las cosas que damos por sentadas, ¿sí? Y elementos esenciales de religiones que han sido fundamentales y que siguen siéndolo en la historia de la humanidad, ¿sí? Están fuertemente influenciadas por el platonismo. Mucho arte antiguo, medieval sobre todo, renacentista ni hablar, mucho arte moderno, mucha filosofía moderna está muy influenciada por el neoplatonismo. Y cuando digo de religiones hablo del cristianismo, del islam, básicamente, y de aquello que solemos llamar esoterismo o ocultismo o esoterismo occidental, y que tiene luego expresiones mucho más abarcativas y recientes, con distintos grados de valoración que cada uno le quiera dar a ello, de la New Age. ¿Sí? Todo esto está imbuido, influido e incluido, a mi entender, dentro del neoplatonismo. Muy pretencioso, ¿no? O sea, entonces vamos a ver por qué en todo caso. La palabra neoplatonismo es una palabra acuñada en el ámbito académico en el fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, para tratar de distinguir a aquellos sucesores de Platón, a aquellos filósofos posteriores a Platón, ¿sí? Sobre todo desde una determinada época, desde el siglo II, III después de Cristo, o sea, unos cuantos siglos después de Platón, que retomaron con mucha pasión y con mucha convicción la obra de él, como si fuera la obra de alguien que realmente habló verdades interesantes que merecen ser tomadas en consideración. Pero que al mismo tiempo, al hacer ese retome, le agregaron, naturalmente, después de siglos, algunas ideas o algunas corrientes filosóficas, básicamente el estoicismo, el neopitagorismo, algunas que fueron posteriores a Platón, que fueron apareciendo, así como la presencia dentro ya del Imperio Romano, pues estamos hablando del siglo II, III después de Cristo, ¿sí? O sea, cuando Roma ya absorbió políticamente al Imperio griego, al Imperio alejandrino, pero intelectualmente había básicamente una afinidad con la cultura helenística, es decir, con una cultura muy inclusiva que había promovido básicamente Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, el mismo discípulo de Platón y de Sócrates, digo para
hacer la filiación, ¿no? De Sócrates, Platón, Aristóteles, Alejandro Magno, y Alejandro Magno, imbuido de este espíritu filo-helénico, helenista, en parte también por su padre Filipo de Macedonia, que era un gran admirador de la cultura ateniense particularmente, sale a conquistar media humanidad, lo hace en 2 minutos, muy jovencito, muere muy jovencito, y al mismo tiempo lo hace desde una perspectiva muy interesante a mi juicio, que es la de la preservación de los valores y contenidos de cada cultura conquistada, a la que además le otorgaba, le brindaba los valores que él consideraba universales y mejores del helenismo, ¿sí? O sea, de la filosofía griega, de la democracia, de la cultura griega clásica, tal como hoy la seguimos entendiendo y aprendiendo en las universidades o viendo en enciclopedias y demás, cuando nos referimos a estos nombres que acabo de enunciar, como Platón, Aristóteles y demás. Que él la considerara mejor no quiere decir que él considerara a esas culturas como inferiores, sino que lo que tenía de mejor era su carácter universal y su carácter de valoración del individuo, ¿sí? Como miembro libre de una comunidad política, ¿sí? Entonces hay ya en el imperio helenístico, fundado por Alejandro Magno, y en la cultura helenística, una dialéctica muy interesante entre lo colectivo, lo uno de todo el imperio, ¿sí? Y al mismo tiempo las particularidades que componen a esa gran unidad del imperio. Ese uno estaba dado también por el ideario helenístico, o helénico, mejor dicho, perdón, por el poder político, indudablemente, helénico, y por la lengua griega. Y después el resto seguía siendo cada uno como tenía ganas de ser, ¿sí? Había un gran respeto. Esto es muy interesante porque no siempre ha sido así en muchas culturas imperiales, ¿sí? Esta postura en gran medida después también la toma el Imperio Romano, sabiamente, y luego, relativamente, ¿sí? La Iglesia romana, ¿sí? Cristiana, relativamente, porque ya no es tan inclusiva. Lo que estos historiadores de la filosofía, filólogos, por supuesto historiadores de la filosofía, caracterizaron como neoplatonismo a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era entonces una corriente, como dije antes, estoy retomando, disculpen, pero me parecía mejor dar este marco primero, una corriente que se dio entonces en el contexto de este imperio romano, greco-romano, si quieren, ¿sí? O romano con espíritu helenístico y con lengua de cultura el griego, ¿sí? Y con mucha, y donde se daba mucha importancia a la cadena de filósofos griegos, pero que tenían ciertos rasgos distintivos que tenían que ver con una síntesis, ¿sí? Un sincretismo, si quieren, un cierto eclecticismo de integración de algunos de los mejores elementos, o al menos los que ellos consideraban mejores, de lo que vino después de Platón y de lo que hubo incluso antes de Platón, ¿sí? Como el pitagorismo, por ejemplo, o luego los neopitagóricos, ¿sí? Mencioné antes al estoicismo o a los cultos mistéricos, ¿sí? A cultos de rituales de índole fuertemente mística y en cierto modo ocultistas o esotéricos o de ritos iniciáticos que había de toda índole, tanto asiáticos como propiamente griegos, ¿sí? El neoplatonismo trata de integrar todo esto en una síntesis, ¿sí? Que entiende que ya está en Platón y por eso entonces se llaman a sí mismos platónicos estos autores. Y los académicos del siglo XVIII, del siglo XIX dijeron, no, esto no es Platón, esto es una degradación de lo de Platón. O sea, hubo una visión más bien estigmatizante, ¿sí? Durante una buena cantidad de décadas, casi todo el siglo XIX,
esto que llamamos neoplatonismo, ¿sí? Sobre todo por parte de la academia, no así por parte de aquellas personas que tenían una sensibilidad hacia lo que fuera paralelo o excluido de la academia, ¿sí? Lo que fuera así marginal, como pueden ser las personas que tenían un interés por lo que hoy llamaríamos esoterismo, ¿sí? Y cuando nos encontramos, apenas fundada en 1875, la Sociedad Teosófica, y en el primer texto, digamos, de divulgación, que es Isis Develada, de Elena Blavatsky, hay abundantes alusiones positivas al neoplatonismo. Y lo mismo va a ocurrir en sus textos siguientes, incluso y más puntualmente y más abundantemente en el de 1889, Las claves de la teosofía. Y la teosofía, puede que lo tengan en claro, o al menos yo lo veo así, es el marco histórico, el crisol histórico de todo lo que modernamente y posteriormente llamamos, en términos históricos, cronológicos, ¿sí? Ocultismo en Occidente, ¿sí? En las distintas ramas y desprendimientos y personas que entraron y después se fueron, pero digamos, todo eso que se fue dando fue inevitable leerlo dentro de ese marco. Entonces, la teosofía misma está haciendo una alusión explícita al neoplatonismo desde sus orígenes, desde sus textos fundacionales, ¿sí? Porque encontraba en el neoplatonismo, en esa idea sincrética, sintética, inclusiva, ¿sí? Estaba reflejado el espíritu que ellos veían, los fundadores, me refiero, de la Sociedad Teosófica, más cercano a sus propias búsquedas, ¿sí? Que se puede llamar eclécticas, de alguna manera, en el estilo al menos. Que al fin y al cabo tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Modernamente hay una valoración cada vez más positiva del neoplatonismo, porque yo hablé de una descalificación también, ¿sí? Durante el siglo XIX. Era un término más bien peyorativo. También era peyorativa la alusión al mundo de Bizancio, al mundo del Imperio Romano de Oriente. También era peyorativa la alusión al ocultismo en general, ¿sí? En el ámbito de la academia, digo, ¿sí? Racionalista, materialista, que veían todo lo que fuera esoterismo en general, alquimia, astrología, para hablar de algunos representantes, hermetismo o los gnósticos, como una serie de cachivaches históricos a tratar de ser entendidos para ver, bueno, en qué erró la humanidad, ¿no? Para que mejoremos. Entonces, ese espíritu positivista, digamos, que era la marca de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y a Dios gracias por el contacto con esos contenidos, aunque más no sea para criticarlos, ¿sí? Fueron siendo incorporados cada vez más en la academia. Y hoy, y cuando digo hoy me refiero a las últimas décadas y los últimos años, puntualmente, ¿sí? Hay un espacio muy importante, ¿sí? De valoración positiva en la academia, en el ámbito universitario, de la continuidad de lo griego que se dio a través del mundo de Bizancio, de aquello que llamamos esoterismo y algunas de sus manifestaciones como son la astrología y otras cosas que podemos llamar de alguna manera esoterismo que se le acercan, ¿sí? Como la cábala cristiana. Ahora vamos a hacer una alusión a todo esto, ¿no? Más puntual, digo. A la teurgia, ¿sí? Que hasta ahora es una palabra en mi discurso, ha sido nada más que una palabra. Voy a tratar de explicar y dar detalles de qué es la teurgia propiamente dicha. Por ahora lo dejo picando en suspenso, pero en este momento hay una ebullición de trabajos de académicos, de doctores en distintas áreas, digamos, humanísticas, ¿sí? Que estudian positivamente, y cuando digo positivamente me refiero
verlo desde una actitud positiva, no confrontativa, porque aparte se reconocen como practicantes de esas actividades, ¿sí? O simpatizantes de esas actividades que estudian y sobre las cuales van generando nuevos contenidos porque se van descubriendo nuevos textos, reinterpretándolos desde una perspectiva no hostil, no descalificatoria, no surgida de anteojeras, ¿sí? O de prejuicios. O sea que hoy vamos a hablar de un tema que está de moda. Hay un montón de cursos de teurgia, de magia astral, ¿sí? De neoplatonismo, por ejemplo, para darles una idea, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Hasta hace unos años, si bien había alguna que otra figura señera, realmente investigadoras, y lo anuncio en femenino, pero también hay algún investigador que no quiero dejar de mencionar, los voy a mencionar a todos, pues en un doctor Rosso que me viene a la cabeza, cuatro, que fueron abriendo espacios, ¿sí? Justamente porque fueron abriendo espacios, por fin hay una cátedra, ¿sí? Pero cátedra hecha y derecha, ¿sí? No una cátedra, disculpen, una materia, disculpen, me corrijo, una materia, ¿sí? Que empezó en el 22, que se llama formalmente filosofía tardo-medieval, ¿sí? O sea, tardo-antigua, perdón, ¿no? Tardo-antigua, o sea, ese momento transicional, digamos, de la antigüedad al medioevo, que es cuando se desarrolla, por los siglos que mencioné, los principios de lo que llamamos el neoplatonismo. Cuando se abrió la primera cursada, en el 2022, que yo fui muy entusiasmado porque conocía a varios de los docentes y aparte era un tema que me convocaba mucho y por fin en la UBA, éramos más de 100 estudiantes que para una materia nueva, de algo que sonaba medio de nerds o de medio marginaloide, era muy, muy llamativo. Y ahora es una cosa totalmente instalada, hubo mucha demanda, así que se la tiene que dar todos los años, ¿sí? Con esto quiero reflejar, ¿sí? Esta idea de moda, por Dios, entre comillas, ¿sí? Y de inclusión dentro del ámbito de la academia, tomando como ejemplo puntual específico a la Universidad de Buenos Aires, porque está acá a unas cuadras, ¿sí? A Juan, me refiero, la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cuáles son los rasgos del neoplatonismo? Bueno, uno, el platonismo, es decir, una valoración de la figura de Platón, que fue indudablemente un sujeto colosal desde el punto de vista de su producción escrita, ¿sí? Es indudable, es decir, la cantidad de temas que aborda, la profundidad, la belleza con que los aborda, la heterogeneidad y al mismo tiempo una cierta unidad que hay en todo ello y el compromiso que pone en sus escritos hacen que sea quizás el filósofo más referido a lo largo de toda la historia. Hay un filósofo de principios del siglo XX llamado Whitehead que alguna vez denunció un lugar común, o sea que después, porque cuando lo denunció no era un lugar común, después de haberlo denunciado quedó como un lugar común, que decía que la historia de la filosofía occidental es Platón con notas al pie. ¿Sí? Esto para hablar de, digamos, Platón era un sobrenombre, porque tenía hombros anchos, ¿sí? Entonces de ahí Platón, entonces por eso lo llamaban Platón, así como alguien lo puede llamar el cholo o el colorado a tal o cual político porque es pelirrojo. Bueno, se entiende que esta idea, bueno, Platón era por los hombros anchos, ¿no? Después ha quedado también otro lugar común, muy bonito, de Bernardo de Chartres, en el siglo XII o XIII, si no me equivoco, puede que esté pifiando el siglo, pero no soy muy bueno a veces con los años, que decía que nosotros somos, refiriéndose a los pensadores medievales, ¿no? En el momento en que él lo enuncia, enanos sobre los hombros, sobre los anchos hombros de gigantes, ¿no? Y un gigante indudablemente fue Platón, yo creo que es. Bueno, hay Plotino, ¿sí? El principal referente del neoplatonismo, se puso ese nombre en homenaje a Platón. Plotino, Platón, ¿sí? Y después una gran figura que va a ser el padre, de alguna manera, y a veces no tan conocido, del Renacimiento italiano, florentino, occidental del siglo XV, que es Pletón, vamos a hablar dos palabras de él porque no es tan conocido, también se puso ese nombre por admiración a Platón, ¿sí? Y todos ellos se consideraban
platónicos. Recién los consideraron neoplatónicos, reitero, los académicos no demasiado platónicos, o en todo caso que se creían más platónicos que estos otros, las universidades europeas del siglo XVII, fines del XVIII y principios del XIX. Es difícil caracterizar a Platón, más allá de sus hombros anchos y su genialidad, y del impacto que tuvo en la historia de la filosofía, justamente por la gran abarcatividad que tiene su obra. Pero justamente esa abarcatividad, ¿sí?, le da ese carácter posible, inclusivo, sintético y sincrético que tiene el neoplatonismo al cual yo aludía, ¿sí? Porque ya en Platón está un poco esta gran inclusividad por la variedad de contenidos y demás, ¿sí? Hay discusiones legítimas, por otro lado, porque es una obra tan abundante y plural que permite este tipo de discusiones sobre si Platón era dualista, ¿sí?, o monista, por ejemplo, ¿sí? Es decir, si tenía una perspectiva dual, tipo espíritu versus materia, ¿sí?, de la realidad, como después sí fue muy claro con Descartes, ¿sí?, el padre, en cierto modo, del racionalismo de la modernidad, de la época moderna, o si en él había más bien un espíritu de que hay una idea de unidad que va a ir recorriendo distintas instancias más invisibles, más espirituales, más trascendentes, si quieren más divinas, hasta llegar al mundo de lo fenoménico, de lo variable, de lo encarnado, del ser humano mortal, ¿sí?, de la carne, del alma. El platonismo, que luego los historiadores de la filosofía llamaron neoplatonismo, toma una postura monista, ¿sí? Es decir, considera a Platón un autor que básicamente, ¿sí?, piensa el mundo, o la existencia, perdón, tanto del ser humano en términos antropológicos como del cosmos todo, del cosmos manifestado, ¿sí?, como una unidad, ¿sí? Entonces, ese uno, la palabrita que está, otra de las palabritas que están en el título del encuentro de hoy, ¿sí?, va a ser central a la idea del neoplatonismo en cuanto a la caracterización del mismo, ¿sí? Es decir, que hay una unidad, ¿sí?, que es la de un uno trascendente, inefable, que está más allá del ser incluso, y esto ya empieza a costar pensarlo, ¿sí?, porque está más allá del pensamiento incluso, ¿sí?, y que es, si se quiere, el fundamento de toda nuestra realidad espiritual, material, emocional, etc. Esta es la idea, ¿sí?, principal que recorre al neoplatonismo en general. Por su recurrencia constante a Platón, y porque Platón también aludía a filósofos previos a él, a los que hoy llamamos presocráticos, es decir, los previos a su maestro Sócrates, es un movimiento básicamente conservador, porque hay una referencia constante a el valor positivo del pensamiento de Platón, a un tratar de interpretarlo, a una exégesis, sin tratar de, como pasa ahora con los freudianos, tratando de entender cada vez más a Freud, ¿sí?, o a Lacan, qué sé yo, ¿sí?, o a Marx, ¿sí?, cuando se van a discutir sobre cuestiones así de detalle, ¿sí? Bueno, esto sería en la modernidad, ¿no? Me refiero más en la contemporaneidad, pero hay toda una tradición muy larga de tratar de entender a Platón lo mejor posible y a integrarlo con, por ejemplo, su principal discípulo posterior, que es Aristóteles, que tendría una posición aparentemente, en algunos puntos, totalmente contraria a la de Platón,
y la tendencia del neoplatonismo ha sido siempre más bien la de la, como dije antes, integración, ¿sí? La de pensar que hay una unidad de sentido, una unidad en la búsqueda de la verdad o de dar cuenta de lo que hay, ¿sí? Y que tiene que ver con la experiencia de la unidad. Y es una experiencia muy difícil de rebatir, se podría decir, y que está casi más allá del ser, ¿sí? Es decir, constantemente estamos teniendo la experiencia de la unidad, nosotros. De la unidad, es decir, al estar interpelando a alguien, ¿sí? Estamos interpelando a esa persona, hay una singularidad, ¿sí? Al agarrar yo un vaso, es este vaso, ¿sí? Esta idea es tan básica que hasta cuesta ponerla en palabras, si tienen cognitiva, ¿sí? Y por la Gestalt, de la percepción de algo como uno, ¿sí? Sería la forma en que psicológicamente estaríamos dando cuenta a algo que es un fundamento, si quieren, ya no solo filosófico o ontológico, sino, según los neoplatónicos, teológico, ¿sí? Porque esa unidad es el fundamento de todo, y de esa unidad sale todo, ¿sí? Y contiene a todo, ¿sí? Un poco la imagen que refleja esto es la del mandala tibetano, por ejemplo, ¿sí? Donde hay una cierta unidad. Si yo la miro muy de lejos puede ser un punto, pero si empiezo a acercar tipo un zoom o me empiezo a acercar a los contenidos de ese mandala, hay una diversidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo es una diversidad que está contenida en esa unidad, y cada uno de los componentes son también una unidad, ¿sí? La única forma de poder apelar desde la razón y desde lo discursivo a ese uno que en principio es inefable para el neoplatonismo y para Platón, es a través del diálogo, la dialéctica. Todos los escritos de Platón se llaman diálogos, ¿sí? Del diálogo de los elementos que existencialmente uno mismo, ¿no? En la búsqueda de la verdad, comprometen a aquello que está indagando, ¿sí? De uno con otro, por lo pronto de dos personas. Pero me perdí, el último que estaba diciendo, se me fue una neurona para otro lado. Voy a retomar el hilo. Se me fue un pensamiento por un lado. Decía respecto de la forma de dar cuenta de esa unidad. Sí, voy a lo mandálico. Ante lo inefable, decía, perdón, ya está, ante lo inefable de esta búsqueda de alusión a ese uno, ¿sí? Que en muchas líneas místicas, esotéricas, religiosas y específicamente también neoplatónicas, y que han influido en diversas líneas místicas, esotéricas y filosóficas, prefieren la llamada vía negativa, que es la de más bien decir lo que no es. Pues si yo afirmo el uno es, ya empezamos en el principio de identidad a diferenciarlo, ¿sí? De aquello otro que no es, ¿sí? Entonces ya no es uno, ya hay dos, por lo menos. ¿Se entiende? Y empieza todo el tema de la pluralidad y las contradicciones lógicas, etcétera, etcétera. Como ya lo decía Hegel, que estuvo muy influenciado, el filósofo Hegel, muy influenciado por el neoplatonismo, sobre todo a través de Proclo, ¿sí? Que es una de las culminaciones históricas del neoplatonismo y uno de los principales organizadores, de alguna manera, o sistematizadores tardíos de esta visión y de la teurgia, de la cual no hemos hablado todavía, donde hablaba de que, bueno, cualquier afirmación lleva naturalmente su antítesis, y esto lleva a una dialéctica que pide su síntesis, etc., y empieza toda una dinámica, ¿sí? Pero que quiere decir, no se puede afirmar nada sin que aparezca naturalmente el contrario. Entonces, la vía negativa, ¿sí? Insiste en que, más bien, la mejor forma de aludir a esto, como lo hacen muchos textos místicos que no tienen aparentemente una relación histórica con
el neoplatonismo, pero que tiene un espíritu muy similar, como es el taoísmo, más bien el enunciado a partir de no es esto, no es lo otro, no es esto, no es lo otro, y como para dar a entender esto. Pero hay algunos filósofos neoplatónicos que insisten mucho en la así llamada vía negativa. Pero cuando al mismo tiempo se lo quiere tratar de aludir, al menos a través de metáforas, ¿sí? La mejor metáfora matemática, en cierto modo, es el punto, que es 1, y que si bien lo instanciamos, ¿sí?, en una imagen, matemáticamente hablando, nos enseñan que no tiene dimensión, ¿sí? Esto es una representación, en serio, del punto. Y apelando a la tecnología moderna, si hago un zoom, ¿sí?, respecto de este punto, voy a tener entonces a un círculo, ¿sí?, imperfecto, como el que acabo de dibujar, en su materialización, pero que nos remite nocionalmente a la idea invisible, pero que nuestra imaginación puede acceder del círculo perfecto, ¿sí?, donde está esta misma unidad del uno, donde no hay nada que tenga una diferenciación dentro de ella, ¿sí? Ahora, el círculo está conformado por múltiples puntos, ¿sí?, y en cierto modo está implícita la idea del centro, ¿sí? Todas estas disquisiciones han sido características de las líneas que fueron conformando el platonismo y luego lo que llamamos neoplatonismo, es decir, no son solo disquisiciones extemporáneas de mi parte, ¿sí? Esto no tiene dimensión, y cuando estoy acá en lo que sería, si quieren, un uno explayado en el todo, ¿sí?, tengo una serie infinita o casi infinita de unos, de unidades, ¿sí?, como somos nosotros, como son estos objetos, como es este edificio, que es una unidad. También, ¿se entiende? Que son unidades que no son solo nocionales, también tienen en muchos sentidos, en muchos niveles son unidades catastrales, legales, la boleta de ABL, ¿se entiende? Para esa entidad es una unidad, ¿sí? Para nosotros que venimos en este momento, hoy voy a Balcarce 71 o a la sede de la Sociedad Teosófica, es una unidad, ¿se entiende? Lo que quiero, siempre está la idea de unidades con las que se interactúa, pero hay una jerarquía de unidades. Hay unidades que están más cerca de este punto, que estaría virtualmente acá, y lo borro, lo dejo muy pensado y borrado, ¿sí?, que tiene que ver con ese plano invisible al que apela Platón, que es el plano del espíritu, ¿sí?, y las unidades instanciadas en el todo, ¿sí?, a las que se piensa como casi equivalentes, o en todo caso una fuerte dialéctica, ¿sí? Hay una jerarquía, es cierto. Cuanto más cerca estoy del centro, más se parece a esto, ¿no? Entonces podemos pensar que, por ejemplo, los dioses andan por acá, ¿sí?, y que el alma andará por acá y el intelecto por acá, por decir algo, ¿sí? Es decir, que los radios que naturalmente van uniendo a ese centro virtual, invisible, ¿sí?, pero inteligible, o al menos parcialmente inteligible, con el mundo manifestado en el que estamos y donde todos nos parecen cosas distintas y encima cambiantes, porque van cambiando, van fluctuando, ¿sí?, son referibles para el neoplatonismo en general a una unidad que es aquella que generó, de alguna manera, ¿sí?, por su bondad, por su abundancia, por su plenitud, ¿sí?, los niveles cada vez más específicos o amplios o determinados hasta llegar a nuestra experiencia, por ejemplo, como seres humanos encarnados en la materia, con una
alma, pero como un alma que al mismo tiempo tiene una parte racional que puede dar cuenta de esto que estamos charlando, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿sí? O de estas nociones, ¿sí? En esa gradación, ¿sí? Plotino, el principal o primer referente asociado por los historiadores de la filosofía a lo que luego se llamó neoplatonismo, tenía un acercamiento de tipo más griego, a ver, lo que asociamos con lo griego de lo racional, filosófico, intelectual, y él sostenía que a través de cierto ascetismo, ¿sí?, de cierto ejercicio espiritual de contemplación, que ya está indicado en más de un texto platónico, probablemente vayamos sobre ello, uno podía llegar a reunirse con el uno, porque el uno tiene una virtud de que, según los neoplatónicos, de que a medida que va generando mundo o generando realidades, el uno está más allá del ser. Luego va a ir generando el ser, va a ir generando el tiempo, va a ir generando las ideas que habrán escuchado seguramente platónicas, ¿sí? Que la idea de caballo que subyace en los caballos que se van reproduciendo a lo largo del tiempo contingentemente, pero donde está al mismo tiempo ese arquetipo invisible, ¿no?, del caballo. Y más importante que los caballos seguramente son las ideas del bien, las ideas de la justicia, las ideas de la belleza y cosas por el estilo. Este mundo de ideas que Platón pareciera en forma dualista estar contraponiendo con el mundo sensible, cambiante, instanciado, y que el neoplatonismo más bien prefirió ver el aspecto de Platón donde había una continuidad, esa continuidad se da por la mediación, por estos radios, por todo lo que está en el medio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de espíritu y materia, por el alma. Plotino y su discípulo Porfirio, que es el que va a organizar la obra de Plotino en forma escrita, los escritos de Plotino en grupos llamados Enéadas, en el siglo ya III después de Cristo, va a insistir mucho en que el camino es a través de un cierto ascetismo, muy parecido también al ascetismo de muchas religiones, ¿sí?, incluso de Medio Oriente o en la India, ¿no?, el ascetismo del yogi, etcétera, que busca de algún modo alejarse de la materia para entrar en el plano del espíritu o de lo sensible y visible para entrar en comunión con el ámbito de lo invisible, donde se halla ese espacio creador de aquello que vemos. Decía que va a poner mucho énfasis en la mediación, ¿sí? Platón, puntualmente, se lo llama el filósofo de la mediación. Y el neoplatonismo va a poner mucho énfasis en esa mediación para tratar de entender cuál es la relación de lo uno con el todo, de lo uno con lo múltiple, ¿sí? De lo múltiple como unidades, ¿sí?, que son de algún modo un reflejo de eso uno, más o menos imperfecto. Por ejemplo, los dioses son un reflejo prácticamente perfecto, ¿sí?, de ese uno, porque son divinos, ¿sí? O una obra bella es un reflejo más perfecto que una obra que podríamos percibir o sentir como fea, ¿sí? O el bien va a ser un reflejo más perfecto que una acción dolosa, malintencionada, destructiva, ¿sí?, etc. Pero un discípulo del principal discípulo de Plotino, que fue Porfirio, un discípulo de Porfirio que es Jámblico, a medida que seguía avanzando el cristianismo en el imperio romano de Oriente y lo que hoy llamamos de Oriente y Occidente, y que había una ebullición de las religiones orientales con un fuerte contenido emocional, con ritos de iniciación, religiones que llamaríamos mistéricas, o que suelen llamar mistéricas, trató de incluir
más todo eso, y dijo, si todo tiene que ver con uno, ese uno tiene que estar en todo. Entonces, todo tendría que ser un canal de acceso a lo uno. No tengo que abandonar el mundo, que abandonar todo y entrar en un proceso contemplativo puramente intelectual, como era la tendencia temperamental en todo caso de Plotino, sino que todo, ¿sí? Y esto se parece mucho al sentimiento de muchos misticismos, ¿sí? Del sufismo, de Francisco, no, de Francisco, ¿no? Sí, de San Francisco de Asís, etc. Esta idea de que todo es reflejo de la obra divina, ¿sí? Mucho misticismo tiene esta vivencia en general, apunto a algo de tipo emocional y corporal, para justamente diferenciarlo de esta cuestión puramente intelectiva a la que apuntaba básicamente Plotino. Por ejemplo, Plotino, si bien hace una valoración a veces positiva, a veces no tanto del arte, lo mismo pasa con Platón, nunca permitió ser retratado, no hay ningún retrato de Plotino. Porque decía, y el arte ya de por sí, nosotros somos copia imperfecta de los arquetipos ideales. Encima, una obra, un retrato va a ser una obra imperfecta, o sea, una mala copia de lo que ya de por sí es una mala copia, entonces hay una sola, está encima con la nariz rota, horrible, que parece ser que podía ser de Plotino. Jámblico no. Y luego su continuador, siglos después, quiero decir, hubo otros intermedios, que es Proclo, van a insistir mucho más en esto de la teurgia, ¿sí? Y ahora sí quiero ir a la palabra, así como teosofía es la sabiduría que tiene que ver con lo divino, ¿sí? Teurgia viene de theos, lo divino, y ergo, que es acción, ¿sí? Va a poner la insistencia de que uno puede hacer algo, ¿sí? Que lo acerque a lo divino, o para invitar a que de alguna manera lo divino se nos acerque. Que no es muy lejano o distante del sentimiento, por ejemplo, cristiano, y cuando invoco al cristianismo me refiero que estamos en Argentina, la religión oficial del país en el que nos estamos en este momento comunicando, y porque por H o por B o fuimos formados en esa religión o conocemos, entonces por eso traigo algunos lugares comunes. El rezo es una forma de interpelación, por supuesto, a lo divino, ¿sí? Donde hay un componente emocional, ¿sí? Muy importante, devocional, ¿sí? Y donde se interpela a un ser, ¿sí? Sea Dios Padre, a una instanciación, al menos de la divinidad, como puede ser Dios Padre o Jesucristo o alguna de las encarnaciones de la Virgen o tal o cual santo, ¿sí? Es decir, el catolicismo ha tenido también esta inclusión natural, en cierto modo, de algunos aspectos de lo que era natural antes del cristianismo, que era el politeísmo, ¿sí? Que eran las religiones naturales, de alguna manera, previas a las religiones del libro, ¿no? Entonces, jámblico o yámblico, como se lo quiera enunciar, le dio mucha importancia y genera una especie de revolución, según algunos, dentro del neoplatonismo, al menos respecto de Plotino, en cuanto a darle mucho mayor énfasis a las acciones que uno puede hacer de tipo rituales con la utilización no desordenada de ninguna manera, sino con utilizaciones muy cuidadas y muy respetuosas de determinados elementos de la materia, determinadas plantas, determinadas gemas, determinadas oraciones, determinadas invocaciones o nombres de los dioses, como estaban acostumbrados a hacer en las invocaciones, de hecho, de la religión politeísta griega, sin ir más lejos, pero de cualquiera, yo diría. Determinados mantras, lo podríamos llamar, usando una palabra
India, determinadas músicas, determinadas posturas, ¿sí? Lamentablemente de todo esto no nos queda mucho registro, ¿sí? No hay mucho registro, no hay un manual de instrucciones de cómo invocar a tal dios, ¿sí? Sí hay registros de cómo se invocaba a tal dios, ¿sí? En las prácticas que más o menos quedaron documentadas en forma escrita o en forma testimonial por pinturas, esculturas, grabados u otros testimonios arqueológicos en la religión, por ejemplo, griega, o en otras religiones politeístas, todavía hoy en la India, que hay una buena porción, digamos, de la India donde el politeísmo está totalmente vigente. Pero no hay un manual de instrucciones de operaciones teúrgicas, porque tenía justamente, por un lado, algo de secreto, ¿sí? Como se dio en la tradición órfica y luego pitagórica, de que había ciertos conocimientos que había que tenerlos resguardados, como se ven en los misterios de Leucis, ¿sí? La palabra misterio quiere decir, etimológicamente viene el sonido de ahí viene, es onomatopéyica, y es boca cerrada. O sea, el misterio es no abro la boca, ¿sí? Porque se consideraba que había ciertas cosas que si eran dichas podían ser tergiversadas o causar daño, incluso. Ese es un poco el sentido de los misterios y que ya estaba dentro de una serie de enseñanzas en el pitagorismo y aparentemente, y hay líneas académicas que cada vez más insisten, y ha sido una gran revolución dentro del mundo del platonismo de las últimas décadas, que dentro de la tradición platónica, ya las menciona Aristóteles, hay una serie de saberes no dichos, de doctrinas no escritas, citando textualmente a Aristóteles, que eran por lo visto más importantes, ¿sí?, que las doctrinas escritas en esos abundantes y maravillosos diálogos de Platón. Entonces, Jámblico dice, la materia tiene huellas de lo uno se continúa, ¿sí?, a través, como primera instanciación de los dioses, de unas primeras unidades o unas primeras mónadas o énadas, que son los dioses, ¿sí?, que ya empiezan a dar cuenta, pero son singulares, cada uno de ellos es uno y es divino, ¿sí?, y son una primera manifestación a la cual podemos de alguna manera acceder, y al acceder a él, acceder al Dios. Un poco como esta idea de mediación que dentro del cristianismo, de la historia del cristianismo, se da a través de los santos, de la Virgen María o de Jesucristo como mediador ante Dios Padre, ¿sí? Traigo esta metáfora porque creo que es muy cercana y no es nada peregrina. Entonces, la idea es que hay rituales que al repetir una acción, ¿sí?, que es propio de casi todo ritual, la idea de repetición, de ciclo, vamos a esta noción de circularidad en la repetición y también en la noción de círculo, si quieren, que así como el círculo ha sido en muchas culturas y en toda esta línea de pensamiento que estoy intentando desprolijamente aludir, símbolo de lo divino, ¿sí?, también saben que es símbolo de lo mágico, es decir, el círculo mágico famoso de los rituales, ¿no?, de los rituales de magia negra o blanca, lo que diablo sea, pero me refiero el círculo como un elemento que empieza a generar una realidad, a dar cuenta de una realidad que está más allá de lo fenoménico, así como el templo, ¿sí?, el templo devocional de tal o cual religión o de tal o cual Dios, es un espacio, ¿sí?, sagrado que está justamente más allá de lo fenoménico, de lo cotidiano, de lo variable, de las bajezas de la vida, etc., donde uno puede tener un encuentro con eso que es trascendente, ¿sí? El rito de por sí genera como un templum, ¿sí? El templum originariamente, la palabrita templum, tenía que ver con
un marco que usaban los sacerdotes etruscos y luego los romanos, es una palabra romana, para observar dentro de ese marco, por ejemplo, el vuelo de los pájaros, y desde ahí sacar inferencias respecto de mensajes de los dioses en lo que llegaban a tener en ese marco. Pero lo que quiero acá es subrayar la idea del marco, que es parecida a la idea del círculo, ¿sí? Aquello que enmarca me permite dejar lo otro afuera y pensar eso como un espacio de significación, ¿sí? El círculo, el ciclo, el templo y el rito, ¿sí? Tienen una íntima relación, porque el rito justamente es reiteración, es creación de un espacio. Que hay un filósofo antropólogo, mejor dicho, de mediados o principios del siglo XX, muy interesante, que es Mircea Eliade, en El mito del eterno retorno, donde justamente de un modo realmente fundacional discurre de un modo muy iluminador, a mi entender, sobre esta relación entre el círculo y lo lineal, ¿sí? La idea de línea, del tiempo, por ejemplo. Acá hay un tiempo cíclico, ¿sí? En el círculo. Ciclos, en griego es la misma palabra. Ciclos, se dice círculo, se dice kiklos, y ciclos se dice kiklos, ¿sí? Y él discurre como respecto de las culturas semíticas y más puntualmente la cultura judía, y más puntualmente luego con la promesa de encarnación de Cristo, se implanta antropológicamente aquello que pensamos más bien como el tiempo lineal, el tiempo donde hay una hora, un pasado y un futuro, el tiempo cronológico, ¿sí? Donde acá también hay una línea, ¿sí? Pero esta línea tiene el eterno retorno, ¿sí? Y el rito implica el retorno, ¿sí? Implica la generación de ese espacio sagrado donde uno entonces puede, de alguna manera, como con esa misma sensación o emoción que podemos tener en muchos casos al entrar a un templo de una religión que incluso puede que no sea la nuestra, ¿sí? Pero donde sentimos que hay una cualidad en el aire, un algo que ocurre, donde estamos en un espacio donde algo nos está acercando a la trascendencia. El rito tiene un poco esa misma función. Entonces, la teurgia es un rito en el cual el teurgo, a partir de elementos que le son afines o simpáticos, ¿sí?, al dios que se está invocando, ¿sí?, uno trata de, para empezar, por un tema de simpatía en el sentido de yo soy simpático, tú eres simpático, etcétera, etcétera, pero también en el tema de simpatía en cuanto a la afinidad que hay entre los similares, ¿sí? Si yo trato de acercarme a, usando el lenguaje vistiéndome como, con los gestos, de alguna manera mimetizándome, en cierto modo, si quieren hasta actoralmente, con el dios o la divinidad invocada, es probable que esa divinidad entienda que esa invitación, ¿sí?, es tal y que hay una devoción, como la Bhakti india, que va a acercar a ese Dios a mí y va a permitir que yo pueda asimilarme a ese Dios y de alguna manera poder acercarme o recuperar, ¿sí?, esa unidad en cierto modo perdida, que es el sentido de toda religión. ¿Sí? La religión, que se sabe etimológicamente religer, o sea, es religar, y el neoplatonismo, y estamos en el título del encuentro de hoy, el retorno al uno, es muy importante, no solo la progresión, la emanación del uno al todo manifiesto, a la pluralidad, sino también esa necesidad natural, un poco como Ulises queriendo volver a Ítaca, de retornar a esa unidad. Y el neoplatonismo tardío, representado por
este filósofo jámbrico que acabo de mencionar, o por Proclo principalmente, ¿sí? Sentían que la teurgia era la consecuencia más lógica, ¿sí?, de pensar que el uno es todo y que todo es uno. Que no podíamos solamente, o no debíamos solamente acudir al pensamiento, sino a toda la obra de lo divino y a todo que tuviera una cadena de unidad y de continuidad con, por ejemplo, el Dios en cuestión, ¿sí? En ese sentido, históricamente, la astrología estaba muy presente, ¿sí? Entonces, si voy a invocar un Dios que tiene que ver directamente o indirectamente con un determinado planeta, ¿sí?, voy a buscar la hora planetaria o el momento en que haya una configuración planetaria que así lo propicie, porque también la forma en que se pensaba la astrología, que ha acompañado históricamente al desarrollo del neoplatonismo, era totalmente coherente con esta idea. Quiero decir, los 12 signos del zodíaco y si hablamos del mandala, ¿no? Muchas veces los astrólogos hablamos del mandala zodiacal cuando estamos aludiendo a los 12 signos como 12 formas o instancias de manifestación del ser. Hay una idea neoplatónica en esto. Entonces la astrología también estaba involucrada. Todo esto se fue de bruces con el cristianismo. Quiero decir, el cristianismo era magia, invocación de dioses que no eran el dios uno o triuno, qué sé yo, del cristianismo, y en general, así como la palabra neoplatonismo fue o bizantino, fue un adjetivo que tuvo connotaciones claramente negativas. Esta es una discusión bizantina, ubican esto, ¿no? O sea, y hablamos de un imperio que fue realmente alucinante en su complejidad, en su riqueza, en el sostenimiento que permitió de la cultura antigua, ¿sí?, o de lo mejor de la cultura, o mucho de lo mejor de la cultura antigua hasta el momento. La palabra teurgia, peor que bizantino, peor que neoplatonismo, cobró una valoración muy negativa dentro del pensamiento cristiano y después dentro del pensamiento racionalista, ¿sí?, porque era magia en el sentido más, disculpen, berreta de la palabra, ¿sí?, o demoníaco, porque está invocando algo que no sean los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, sino estar invocando a tal o cual Dios pagano, entre comillas, ¿sí?, implicaba estar, o al demon, ¿sí?, a todas esas entidades intermedias, ¿sí?, que el cristianismo asoció, o el judaísmo después del cristianismo, fácilmente con los ángeles, arcángeles y cosas, o eventualmente santos, pero que en las culturas precristianas había de toda índole, ¿sí?, parecidos a los ángeles también, pero de toda índole, ¿no? Y estaban unos espíritus, como los espíritus de la naturaleza, podemos pensar también dentro de el pensamiento teosófico, antroposófico, no sé, los gnomos, las hadas, qué sé yo, todo este tipo de entidades intermedias que Jámblico le dio muchísimo espacio y después Proclo, un par de siglos después, sistematizó, ¿sí?, en un sistema de una complejidad realmente impresionante, conmovedora, y que él llama teología, ¿sí? Elementos de teología es uno de sus textos casi matemáticos, parece estar inspirado casi en su forma por los elementos de matemática de Euclides, y teología platónica. Pero fíjense la palabra teología, quiero subrayar esto, ¿sí? Todo el tiempo para el neoplatonismo, hacer filosofía es hablar de Dios, o de los dioses, ¿sí? Y por esto mismo, para una filosofía racionalista, materialista y eventualmente hasta casi poniendo al nihilismo como una especie casi de creencia o de dogma, todo esto no tiene valor y por eso, bueno, la descalificación que tuvo con el tiempo, y ahora, bueno, gracias a esta cosa líquida de la posmodernidad y porque, bueno, nada más que por cuestión de que también cuando se satura un centro se empiezan a investigar más los márgenes,
como les decía antes, la academia está cada vez incluyendo más estas otras alternativas. Cuando cae, o cuando está por caer, mejor dicho, Bizancio, en el siglo XV, la caída de Constantinopla y demás, hay una convención, ¿sí?, en Ferrara, donde se van a juntar una vez más la iglesia de Oriente griega, romana, de Oriente griega, Constantinopla, y la Vaticana, digamos, para ver si pueden lograr un entendimiento. Bueno, no se logra, por supuesto, jamás se logró hasta la fecha. Pero un intelectual que fue representando al mundo bizantino, el famoso no, ahora lo dice el famoso Platón, ¿sí?, o Pletón, ¿sí?, Gemistos Pletón, que era un neoplatónico convencido anti-aristotélico. Por ese momento era muy aristotélico el catolicismo, el Santo Tomás y toda esa cosa. Entonces dijo, no, Aristóteles es casi hereje. Platón la tenía más clara y tenemos que despejar el aristotelismo y despejar también al cristianismo. Entonces metemos a los dioses, ¿no? Entonces Platón tenía esta postura, digamos, o adoptó eventualmente esta postura pagana. Y ahora se me fue el nombre, el padre de Lorenzo de Médicis, si alguien me ayuda. Cosme de Médicis, gracias. Quedó fascinado con lo que Platón hablaba, entonces, bueno, y va convenciendo, entusiasmando a, sobre todo un intelectual muy jovencito, que era Marsilio Ficino, a traducir estas obras del griego, porque no estaban en griego en ese momento en Occidente, que venía además de una tradición latina, y empieza a traducir las obras de Plotino, antes de las de Platón, ¿sí?, y las obras del hermetismo, y el Corpus Hermeticum, y los oráculos caldeos, que eran todos textos que hoy llamaremos esotéricos, ¿sí?, todos de corte neoplatónico, pero que no eran Platón propiamente dicho. Después, por supuesto, empezó a traducir a Platón. Y entonces Ficino empieza a desarrollar toda una especie de sistematización de estos rituales, de usar la música y los colores y todo para los planes, y la astrología, por supuesto, para el acceso a lo divino, tratando de hacer una contemporaneización con lo cristiano para que no lo quemaran vivo, como le pasó a Giordano Bruno y otra gente. Y se va generando, digamos, una nueva tradición dentro del renacentismo de reinclusión de estos saberes griegos, por eso se habla de renacimiento, o greco-romanos, en cierto modo cristianizados. Lo mismo después también, o inmediatamente va a pasar con la Cábala, ¿sí?, que se la va a cristianizar, la Cábala cristiana, que nos va a llegar después dentro del esoterismo a través de figuras como Elifas Levi, Papú y demás. Y después también va a ser parte de los escritos teosóficos, y no solo de la Sociedad Teosófica o Blavatsky, etc., sino después de distintos desprendimientos que pudo haber habido, o que fuera habiendo, perdón, históricamente, como la Golden Dawn, los antropósofos, bueno, todas las distintas corrientes que se fueron abriendo después, pero que tienen históricamente esta relación con la sociedad teosófica. Entonces, ¿cuál es el sentido de la teurgia? Lo dice el título del encuentro de hoy, la unión con lo uno, pero a través de los elementos materiales, emocionales, que tienen que ver con tal o cual aspecto de lo uno que podría ser representable por un dios, por su singularidad. Hay un filósofo judío del siglo XX, Martin Buber, que pone mucho la insistencia en la relación de yo-tú que uno debería, según él, entablar con lo divino, ¿sí? Porque en líneas generales la cultura moderna nos lleva mucho a tratar a las cosas y a los otros como objetos, ¿sí? Esta cosificación también de la que hablaba Kant, ¿no?, de que hay que tener cuidado, el otro es un ser tan sujeto como uno, ¿sí?, y que en el momento en que yo trato al otro como objeto, yo me convierto en objeto, dice Buber, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la relación interpersonal con el otro, el
digamos, de la subjetividad mía y la del otro en cuanto a yo, tú, y lo mismo en la relación con Dios. ¿Sí? Esto es lo que hace la teurgia, de hecho, efectivamente, o cualquier persona que está rezándole a, qué sé yo, a Jesucristo o el que fuere, ¿no? Pero me refiero, cualquier acto devocional de plegaria, ¿sí? Implica esta relación yo-tú, solo que en el caso de la teurgia hay una especie de parafernalia, de conjunto de elementos, como dije antes, ritualísticos, que implican distintos aspectos de lo sensible, ¿sí? Plantas, colores, aromas, músicas, sonidos. Ficino desarrolló toda unas distintas escalas musicales, por ejemplo, para tal o cual planeta y para poder sintonizarse con tal o cual planeta. La astrología hindú todavía hoy lo hace. La práctica de la astrología hindú moderna, además de la lectura de la carta o del diagnóstico de las cosas, centralmente está usando mantras y gemas. Es central a la práctica de la astrología hindú. ¿Sí? No es tan intelectual, digamos, como la tradición relativamente reciente de la astrología occidental, que siempre fue más de tipo científico mental o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay mucha más operatoria, me refiero. Si uno está usando gemas y mantras, etc., hay una mayor participación, ¿sí? Del cuerpo, de la emocionalidad, del sonido que sale en la persona al estar tratando de sintonizarse respetuosamente con ese aspecto de la divinidad que en ese momento está como más presente. Entonces, en la relación de ese Dios singular, desde esa singularidad que tiene ese Dios, se recupera esta relación con lo uno en forma imperfecta, porque el Dios es nada más que una manifestación. Perdón, el Dios, tal como nosotros lo entendemos, viene a través de imágenes, ¿sí? La teurgia pone un énfasis muy grande en el ámbito de la imaginación, ¿sí? En el imaginar, en lo imaginario, porque entiende que en ese ámbito es donde habita nuestra alma, que es el elemento intermediario a través del cual vamos a poder acceder a esas instancias que son más cercanas o donde está más puro o presente el uno. Y por eso apuntan muchas imágenes, así como Khrushchev también se da en la tradición occidental, por ejemplo, bizantina, los íconos, ¿sí? Que tienen un carácter sagrado, si vamos al caso. Hay muchas tradiciones politeístas o tantas iglesias también cristianas, que decir, la imagen es algo que es como un canal de contacto con, ¿no? Pero bueno, hay un cultivo específico de la imagen y de la memoria, muy importante dentro del neoplatonismo, porque la memoria implica también esta continuidad de lo uno que se sostiene en el tiempo. Antes de meterme un poquitito más, no han tenido el tiempo, esto es un delirio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sí, quisiera, antes que nada, porque tengo miedo de estar hablando ahora si no es el caso, por respeto a su tiempo también y al lugar, pero, y aparte, bueno, no es el caso. Pero quisiera mencionar algunos autores que, si les interesa indagar un poco más en las corrientes más recientes, académicas, de abordaje del neoplatonismo, pero de la teurgia puntualmente, por parte de practicantes, politeístas, teólogos politeístas occidentales, ¿sí? Me parece interesante que lo tengan como referencia. Uno de ellos, bueno, para empezar, hay un autor que es Pierre Hadot, ¿sí? Que ha sido uno de los grandes uno de los grandes revitalizadores y justamente validadores, si se quiere, investigadores del neoplatonismo, que insistía en que la filosofía para los neoplatónicos era un ejercicio espiritual. Desde ahí insisto que la teurgia es una consecuencia lógica, ¿se entiende? Y no es nada más un ejercicio mental, como en cierto modo tendía a propiciar, desde una perspectiva mística sin duda, pero sobre todo intelectual, Plotino, ¿sí?
autor que quizás más puso el acento o que reveló más aspectos sobre la teurgia, es un tal Gregory Shaw. Gregory Shaw, como Bernard Shaw, pero Gregorio, ¿sí? Gregory Shaw, que últimamente le está dando cada vez más espacio a la astrología para esto, ¿sí? Hay un autor norteamericano, Gregory Shaw también es norteamericano, Edward Butler, que tiene una producción abundantísima, interesantísima, respecto de, bueno, también de la teología, ¿sí? Él es un politeísta convencido y él insiste en que el platonismo es necesariamente politeísta por su pluralidad, ¿sí? Por su pluralidad, justamente, la pluralidad de dioses, ¿sí? Esta idea mandálica de la cual yo hablaba es inherente de alguna manera a la postura neoplatónica. Y hay un autor que es Algis, se escribe medio raro el apellido, disculpen así que lo voy a tener que... Estoy seguro que alguien me lo va a poder dictar, pero prefiero directamente Usdavinis. Que es otro de los grandes referentes respecto del estudio de la teurgia y una valoración positiva de la teurgia. Y un autor mexicano, que buena parte de su producción está en castellano, por suerte, que es José Manuel Redondo, ¿sí? Que se doctoró justamente, no me acuerdo si fue, ¿cuál de los dos o los dos juntos fueron Shaw y Butler sus directores de tesis? Y que es astrólogo, no sé si es astrólogo. Solo que él prefirió, dentro de lo que es su sensibilidad, agarrar por el lado de las religiones afro, ¿sí? No tanto del politeísmo griego. Acá en Argentina yo mencioné a dos filósofas, ¿sí? Con las que tuve la suerte de estudiar y de tener intercambio. De hecho, a una de las, estoy haciendo un ciclo ahora por YouTube con la cátedra esa que dirijo. A una la entrevisté hace poco, la otra la voy a entrevistar dentro de 2 semanas, que son María Isabel Santa Cruz, una de las generadoras de todo lo que es el movimiento neoplatónico en Argentina, y Claudia D'Amico, que se ha especializado más en el neoplatonismo en la Edad Media, ¿sí? Y después hay, digo para mencionarles algunos autores que vale la pena también visitar y que obviamente tienen la mayor parte de su producción accesible en castellano, ¿sí? Para quien interese indagar o chusmear, digamos, en la web, por ejemplo, estos ¿Cuál es contenidos. el canal de YouTube? Radio Grecia se llama, Radio Grecia-UVA o algo así, ¿sí? El miércoles entrevistó al nuevo embajador de Grecia y el jueves pasado entrevisté al arzobispo de toda Sudamérica, griego, ¿no? Quiero decir, fue tratando de buscar distintos enfoques. Después voy a entrevistar a un sacerdote politeísta griego, etcétera, para ir reflejando distintos aspectos de la cultura griega desde este espíritu justamente neoplatónico o ecléctico y mandálico con el que yo me siento muy identificado. Y decía que hay un autor realmente con un alto nivel de investigación y de producción, que es Francisco González Bazán, ¿sí? Que es muy importante, y también dentro de la línea, no sé desde el punto de vista de una producción original, pero sí seguro de difusión, hay también un profesor de la UBA que es que ha hecho mucho por difundir estos contenidos, que es Leandro Pinkler. Puede que algunos, creo que vos has hecho cursos con él. Bueno, quería mencionar algunos nombres de figuras que pudieran encontrar también en español, ¿sí? Que les pudieran ser accesibles y dentro del área específicamente local, como estos 4 filósofos que acabo de mencionar, argentinos. El tema es tan vasto que es muy difícil sintetizarlo en 1 hora y pico, obviamente.
Espero no haber aturdido o confundido más que aclarado o informado. Yo tenía muchas ganas de contar algunas cuestiones personales de mi experiencia como artista o cómo fui llegando al neoplatonismo y a esta obra de teatro, una obra de teatro, o sea, voy directo específicamente a esta obra de teatro, disculpen. Más que nada porque Silvio está en venta y vuelvo al colectivo y no viene con piromas, pero bueno, ya está. Pero esta obra de teatro era una ficcionalización de un acto de teurgia, ¿sí? Que como les dije, me tomó 20 años escribir, cuando yo ya estaba desde hacía 20 y pico de años ya muy convencido de que el neoplatonismo era el marco conceptual y nocional histórico que a mí me iba a dar los elementos para poder integrar distintas prácticas que para mí han sido muy importantes a lo largo de toda mi vida. Mi experiencia como artista, como músico y como director teatral, tengo 30 y pico de puestas encima, bueno, y cosas parapsíquicas que ocurrían en escena, ¿sí? O en los ensayos sobre todo, ¿sí? O en los procesos de escritura. Esto que yo llamo parapsíquico sobrenatural, donde tuve la suerte, y para mí es una suerte, de haberme criado en una casa donde había constantemente fenómenos paranormales, entonces era lo más normal del mundo, entonces, no quiero decir, no tuve que comerme en forma acrítica la versión que nos enseñan en el colegio de la realidad, ¿sí? Que en cierto modo tiene su apoteosis en la versión que se enseña en filosofía y letras, dicho en líneas generales, ¿no? Racionalista, materialista, más o menos marxista, ¿se entiende? O sea, casi como dogmas, me refiero. Bueno, tuve la suerte de poder tener este tipo de experiencias así como constantes, Steiner diría suprasensible, y de haber hecho arte desde temprano, y en el arte haber encontrado muchas experiencias así de tipo paranormales también, y con la astrología ni hablar, Entonces el neoplatonismo a mí me ordenó todo esto, y después lo convertí, bueno, en un momento sentí la necesidad de convertirlo en una obra de teatro, donde un emperador, Juliano, que fue el último emperador pagano, cuando ya se había instalado el cristianismo y de un modo bastante fuerte dentro del Imperio Romano y haciendo una represión muy agresiva, en muchos casos asesina, de todos aquellos que no abrazaran el cristianismo, de pronto apareció este emperador pagano que quiso reinstaurar una visión hacia actos era Teurgo, ¿sí? Gran admirador de Jámblico, por encima de Plotino, de hecho, un hombre de su época. Y bueno, a los 3 años de reinado lo mataron, ¿no? Por supuesto. Pero los cristianos. Pero pasaron muchas cosas durante su reinado. Y bueno, esta obra de teatro lo que pretendía era ficcionalizar, insisto, no pretendía, ficcionalizaba de hecho un acto de teurgia de un admirador de Juliano, que era este sujeto que está hablando ahora, y lo hacía parecer a Juliano, y Juliano no quería estar ahí, entonces empezaba a contar su vida y hablar de astrología y una serie de cosas. Yo de eso trata la obra de teatro, y bueno, es lo que después cobró forma de libro, ¿sí? Pero les quería comentar, digo, que ese texto está disponible porque hay muchas cosas que hoy no pudimos terminar de hablar, o incluso de las personas que por temas de tiempo, y porque las características del contenido, o en todo caso mías, hacen que me haya ido un poco, no digo por las ramas, pero es difícil abarcar todo esto. Eso aparece bastante reflejado, creo yo, en esa obra de teatro, y de un modo mucho más interesante y académico, por supuesto, en estos autores mencionados, ¿sí? Así que preferiría ir por un tema de tiempo más que nada, de respeto a su tiempo y al del lugar, ir continuando, concluyendo esta primera parte de mi exposición, pero también, por supuesto, si hay voluntad y ganas de algunos de hacer algún tipo de comentario o pregunta, me gustaría dejar también eso abierto, para que dialoguemos, no sé si como lo haría Platón o Sócrates, pero bueno, al menos para que charlemos, ¿sí? Pues ya es tarde. Allá hay una manito. Perdóname, disculpame, estoy bien.
el templum. Interesante pensarlo como que somos también ese límite para poder conectar con el uno. Y yo una vez escuché a un cabalista que respeto mucho que él decía, Dios, cada uno piense, ¿no? Dios hace teurgia a través nuestro, a través, y me pareció también maravilloso pensarlo de los dos lados, ¿no? O sea, nosotros hacemos para conectar con el uno, pero al mismo tiempo pues somos mucho de la mediación, como que nosotros al mismo tiempo somos mediadores, todos somos mediadores. Cámbrico decía, siguiendo con esa línea de pensamiento que acabas de abrir, que acabas de compartir, que nosotros tenemos la responsabilidad de continuar con el acto creador. Por eso, seamos o no artistas, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad de continuar con el acto creador del uno, ¿sí? Y que la teurgia es uno de los modos, digamos, más interesantes para lograrlo. Yo hay algo que quiero decir muy sintéticamente, que es, iba a hacer alusión a más de una de las cosas de los mitos platónicos, pero hay una alusión que hace Platón en el Fedro, en uno de sus diálogos, que él habla de las 4 manías, es decir, las 4 formas del éxtasis o de salir de sí y por tanto acceder a lo trascendente de alguna manera, o a lo divino, ¿sí? Él habla de la adivinación, ¿sí? Habla de la posesión mística, por ejemplo las ménades en los ritos bágicos o dionisíacos, el compromiso que tiene el artista en el momento creativo con lo que está creando, y yo como artista esto lo conozco en carne propia, las situaciones, insisto, parapsíquicas que se dan, o metafísicas, no sé, en el acto creativo donde uno realmente se convierte nada más que en un canal, nada más que, insisto, en un canal. Y eso ya son palabras mayores, pues ni sé si eso. Y el enamorado. El amor, ¿sí? Al cual, un contenido al cual Platón le dio mucha importancia, porque el amor es intrínseco al uno. El uno, unidad, ¿sí? Amor, el bien, ¿sí? Y le dedica unos cuantos diálogos a esto, ¿no? Sobre todo el banquete, pero también el Fedro, ¿no? Es de los principales diálogos donde evoca esto. Y me venía a la mente, y dentro de lo que vos acabás de traer a colación, a mí me tocó dar hace unos pocos años, cuando fue el año de Borges, no creo que el aniversario se cumplía de Borges, me invitaron a dar una conferencia en lo que entonces se llamaba el CCK, que era sobre Borges y Jules Solaire. Y ahí me metí mucho más profundamente en la obra de Jules Solaire, que yo conocía mucho, porque yo he ido mucho a investigar los archivos del astrológico, ¿no? Uno de los primeros astrólogos conocidos del país, este gran amigo de Borges, ubican de quién hablo, ¿no? Cuando de Jules Solaire, disculpen, es un gran pintor, un gran creador, un gran lingüista, que era uno de los mejorísimos amigos de Borges, Borges lo admiraba mucho, y que fue iniciado por no digo un teósofo, pero bueno, por alguien de la Golden Dawn, bastante controversial, como es Crowley. Él fue iniciado, él empezó con todas sus visiones y Crowley cuando Crowley andaba siempre huyendo de la justicia, que yo en Francia puntualmente, ahí Jules Solaire tuvo su iniciación, digamos, o Crowley le enseñó cómo captar cuestiones invisibles o metafísicas o trascendentes o arquetipales y convertirlas en arte, ¿no? Y así cambió, ¡pum!, el arte de Jules. Y lo que tiene interesante, ¿qué te traigo la obra de Jules? Jules está constantemente creando y recreando el sistema simbólico del tarot, de la astrología, del ajedrez, de la lengua, ¿sí? Y en ese acto creativo, ¿sí?, hay esto que charlábamos de esa doble vía, ¿no? De Dios haciendo teurgia a través nuestro, pero nosotros también replicando a través de la teurgia ese acto creativo para asemejarnos más o acercarnos más a Él. Y cuando decimos Dios me refiero al uno, ¿no? Esta cosa que es como muy impersonal de alguna manera del uno. Proclo vivía componiendo himnos. Insisto en la palabra componiendo,
¿sí? Es decir, esta vía platónica que yo decía del artista, de la poiesis, ¿no? Del hacer arte, ¿sí? Porque cuando uno se mete en eso, no sé si alguno de ustedes tuvo la experiencia, ojalá que sí, probablemente más de uno, de haber leído Zen en el arte del tiro con arco, de Heidegger, ¿eh? Y esta idea yo durante muchos años se lo regalaba a cualquier amigo que se dedicara a cualquier cosa, no solo a arte, sino a cualquier cosa, que se dedicara con pasión a cualquier cosa, porque uno se pierde de alguna manera en eso que está haciendo, y en ese perderse, a eso apunta ese éxtasis o la manía de la cual habla Platón en el diálogo del Fedro, esas 4 formas. Bueno, al estar el no yo, de alguna manera hay posibilidad de que aparezca más el otro, ¿no? No el otro de Borges, sino el otro, la divinidad, ¿no? O la realidad, que en última instancia son lo mismo. Y es también lo que en otro diálogo de Fedón, muy referido por Nietzsche en El origen de la tragedia, se da cuando está por morir Sócrates, que todo el tiempo estuvo pingui con la cabeza y haciendo preguntas, qué sé yo, y de pronto empieza a visitarlo, su demon, su espíritu, ¿sí? El espíritu, su ángel de la guardia, si quieren, y diciéndole: Sócrates, hace música. Cuando ya estaba condenado a muerte, ella cuando tenía que, le faltaban pocos días para tener que tomar la cicuta. Y él empieza a componer, ¿sí? Himnos a dioses, ¿sí? Me parece muy interesante, digo, casi como una historia, una mini historia del neoplatonismo, ¿no? O sea, este paso de lo intelectual a la inclusión del ritual que incluye, para la redundancia, lo sensible, ¿no? Que se da en el acto, por ejemplo, de la composición musical, pero sobre todo, o poética, pero sobre todo con un sentido devocional hacia la divinidad. Gracias por me diste el pie para decir algunas cosas que no me había dado el tiempo para decir, así términos las pude meter así medio rápido, pero tenían que ver con esto que dijiste. No sé si alguien quiere comentar algo más o... Yo quería hacer una pregunta de conocimiento. ¿Qué relación habría entonces entre la astrología y la encarnación del ser, como para que le influya en ese estado de flujo, como para que le influya en ese poder conectarse con lo uno? Digo, ¿qué función cumple la astrología desde el conocimiento? Históricamente, lo que nosotros conocemos astrología tiene un cuerpo principal que viene de los Mesopotamia, de los caldeos, y que era una cultura fuertemente oracular, donde sentían o creían, ¿no? O así eran sus acciones cotidianas, los sacerdotes caldeos sobre todo, que los dioses estaban constantemente dando huellas, señales de su voluntad. Y entre tantas señales, que no eran solo las vísceras de los animales sacrificados, ¿sí? La hepatomancia, por ejemplo, o el vuelo de las aves, ¿no? La niromancia que hacían tanto los etruscos con esto del templo que les decíamos, etc. Tenían como canal privilegiado de manifestación de la voluntad de los dioses las posiciones de los planetas, que no eran los dioses, eran el asiento de los dioses que expresa la voluntad de los dioses. Plotino, este primer gran filósofo neoplatónico, dedica, de las 9 Eneadas, dedica la segunda puntualmente a hablar bastante de la astrología y a hablar contra la astrología predictiva más infundidora de temor, o que nos pone más en una situación de alejamiento respecto de lo divino en vez de acercamiento. Y él dice: los dioses son buenos, Dios es bueno, todo es bueno, ¿sí? Esta es la postura del neoplatonismo en general, ¿sí? Tienen un problemita conceptual con el mal, tal como nosotros lo experimentamos cotidianamente, pero hay un fuerte optimismo
subjetividad, ¿sí? en el neoplatonismo en general y por ejemplo en el plotiniano. Y él dice que los astros, y lo cito literalmente, son como letras que se mueven en el cielo, ¿sí? Y que en su movimiento van expresando, un poco como pasaba con los caldeos, y acá estamos con la adivinación, justamente como uno de los 4 manías que describe Platón en el Fedro. A partir de sus movimientos vamos comprendiendo, ¿sí?, la voluntad del uno. Y él también trae otra imagen, porque son siempre metáforas, ¿sí? Lo inefable solo puede ser más o menos aludido a través de la imagen poética, de la metáfora, del mito, ¿no? Porque bueno, es inefable. Y él trae a colación una noción que ya es de los estoicos, de el cosmos como el cuerpo de Dios, del uno, del cual nosotros somos parte, ¿sí? Entonces, para el estoicismo, que era fuertemente fatalista desde el punto de vista de su relación con la astrología, o mejor dicho, como era fatalista, tenía una relación muy positiva con la astrología. Perdón, estaba esta idea de que nosotros somos parte de ese, y que ya está en el Timeo, de Platón, hablando del diálogo cosmológico fuerte de Platón, que va a marcar durante más de 1000 años, dicho sea de paso, Occidente. Tanto los dioses como los planetas, como nosotros, como todo, ¿sí?, somos parte de un gran cuerpo de Dios, donde hay también un alma, el alma del mundo, el anima mundi, ¿sí? Se lo suele citar mucho en latín esta palabra, que unifica, ¿sí?, todo esto. Por eso se habla del cuerpo astral. El cuerpo astral, así como nuestro cuerpo físico tiene una relación directa con el plano físico, ¿sí?, y cuando estamos adentro de nuestra madre, los 9 meses de gestación o lo que haya durado, estamos íntimamente dentro de ese plano físico. Los distintos cuerpos sutiles, a los que alude mucho distintas variantes de la teosofía, por supuesto, y distintas corrientes y también distintas tradiciones esotéricas, y hasta incluso de alguna manera algunos aspectos del neoplatonismo, postulan que nuestros cuerpos sutiles están más ligados todavía, ¿sí?, a, por ejemplo, el sistema solar como cuerpo, como si fuera un organismo, ¿sí?, claramente. Entonces, si yo ahora, tratando de hilar la frase correcta, se me fueron los ojos para arriba, ¿sí?, y alguien me estuviera observando de afuera y ve que la idea de la frase correcta coincidió con los ojos para arriba, pero los ojos para arriba es lo que vieron, ¿podrían decir que los ojos causaron la búsqueda de la frase correcta? ¿O son nada más que 2 procesos paralelos que se dan en un mismo organismo, en una misma unidad que está en este momento en la interacción tratando de responder a una inquietud? ¿Se entiende? Entonces, al unísono. ¿Perdón? Funcionando al unísono. Funcionando al unísono. Y justamente tomando esta metáfora, o al menos la palabrita del unísono musical, ¿sí?, lo que busca la teurgia es la sintonía, ¿sí?, con lo divino, de alguna manera, ¿sí? Entonces, la astrología, en la medida en que los astros son una manifestación más perfecta, ¿sí?, o más cercana al uno, ¿sí?, teníamos el uno, los dioses, y muy cerquita por acá andan los planetas, al menos en el Timeo, ¿sí?, y en Proclo también, ¿sí? Plotino no le da mucha bolilla, porque él trata de poner 3 instancias, ¿sí?, el uno, la mente universal, el alma, y después el mundo encarnado, y chao, no se mete mucho en la riqueza, digamos, de pluralidad que hay en estas unidades intermedias, ¿sí?
Jámblico sí, muchísimo más, y Proclo también. Pero lo que quiero decir, y la astrología también, porque la astrología todo el tiempo está estableciendo, y por eso es muy importante también para la teurgia, dicho sea de paso, está estableciendo correspondencias entre tal planta y tal planeta, tal color y tal planeta. Si yo voy a invocar por algún motivo al dios Ares, ¿sí? Probablemente me vista de rojo y ponga orégano y ponga ajo, porque son sustancias que tienen que ver con lo marciano, ¿sí? Y quizás tenga ciertas actitudes o posiciones totalmente marciales, se entiende que tienen que ver con la lucha respecto a esta invocación, para yo tratar justamente de ir generando Marte o Ares por todos lados, ¿sí? Y quizás una música marciana, pom, 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 cimbales, algo ¿Eso lo por el estilo. plasmaste en tu obra de teatro? ¿Cómo? ¿Eso lo plasmaste en tu obra de teatro? Y traté imperfectamente, porque siempre todo es imperfecto, por supuesto, ¿no? Pero sí, eso sí. Por supuesto no está tan claro en el texto, pero sí. Sí. Y después está, espero que no lo queme al estar diciéndolo, que no se agote, pero va a ser película dentro de 2 años, eso, ¿no? Filmada en Grecia. Pero bueno, por ahora no es nada, es nada más que un recuerdo de los que la vieron, algunos dentro de acá presentes, y el libro, que trató de testimoniar lo que ocurrió, digamos, en esas funciones. Pero redondeó la idea. Bueno, también hay olores picantes, ¿sí? Aromas, por ejemplo, picantes, ¿no? Que tienen que ver también con Bueno, todo eso va a generar, ¿sí? Una especie, si se quiere, de posesión o de no digo mediunidad, no me gusta la palabra en este caso, pero sí de asimilación de uno, ¿no? Que una buena voluntad, ¿no? Y también la interpelación, ¿sí? Canales, vías de conexión. Canales, vías de conexión y que den cuenta y que honren, ¿sí? En un sentido no solo devocional, sino respetuoso, sino también en su singularidad al Dios en cuestión, ¿sí? Entonces la astrología es un elemento que permite, lo estoy pensando ahora no lo estoy pensando como creo que apuntó tu pregunta, cuál sería el camino de ida de la astrología, ¿no? Respecto al ser humano. Si no estoy yo hablando más bien desde el tema que hoy nos convoca, porque el del de ida no tengo idea. El de ida no tengo idea, ¿sí? Habría que en todo caso preguntarle o indagar o dialogar con el Timeo de Platón, con la doctrina secreta de la Blavatsky, o con teosofía, o lo que fuere de otros autores, ¿sí? Quiero decir, hay otros autores, no sé hasta qué punto caen bien o no acá, qué sé yo, pero Heindel, el concepto de los arcos del cosmos, o Steiner, que pasaron por la sociedad teosófica, me refiero, hay otros textos también que a veces pueden ser más o menos amigables según el feeling de cada uno, donde de pronto hay una mayor alusión a de qué manera los astros podrían estar teniendo que ver con nuestra relación, pero en el sentido de ida, insisto. Yo sobre eso no sé nada. No sé. Hago astrología, pero como la mayor parte de los astrólogos, sin saber por qué funciona. Sí viéndola funcionar todo el tiempo, y sí maravillándome y teniendo esta experiencia de lo trascendente y lo divino constantemente ratificada cada minuto, día a día, por la práctica de esta actividad puntual, ¿no? Incluso a veces en un sentido más o menos teológico, como puede darse cuando de pronto se combina con, por ejemplo, hay una rama de la astrología que es el astrodrama, es como psicodrama astrológico donde mezcla elementos también de tipo artísticos, etc. Y ocurren cosas alucinantes también. Y es, una vez más, como la astrología de por sí habla de todo, históricamente, y tiene un montón de ramas que apuntan a astrología política, médica, que esto, que el otro, ¿se entiende? Bueno, el cultivar la mayor cantidad de ramas posibles cuando uno las ve funcionar, o la mayor cantidad de técnicas posibles, hace que también uno se sintonice con ese todo, ¿sí? Hay una astrología oracular, que es la astrología horaria, donde uno le pregunta al cielo y el cielo responde.
pero de un modo tipo Lichín, ¿no? O sea, tipo claro, etcétera. O sea que sí, no es algo tampoco tan. Pero quiero decir, hasta incluso tiene esa parte mántica, ¿no? Oracular. ¿Sí? Es decir, que la astrología intrínsecamente es mandálica, pluralista, plural, etcétera, etcétera. Entonces, también desde ahí, pero otra vez te estoy respondiendo desde el ser humano que hace astrología y la astrología que puede llegar a servirle, aunque es una palabra que no me gusta para nada. Pero se entiende. Ahora, desde el punto de vista de cuál es el rol, si querés, formativo de la presencia de los astros, ¿sí? Está dado más bien a través de metáforas o de explicaciones que son más o menos científicas o más o menos míticas en los textos que te mencioné. Timeo, Blavatsky, Platón de Timeo sobre todo, Blavatsky, Stein, Heidegger, qué sé yo, para hablarte de alguno, ¿no? Pero en lo que a mí respecta está en el ámbito del misterio. Un misterio con el que convivo tranquilamente, como misterioso. No tengo una certeza de cómo es el camino de ida. Sí veo constantemente funcionar el camino de vuelta. Sí. Creo que acá se aplica el concepto de ley de karma como explicación a la pregunta. Desde la filosofía explicamos por la ley de causa y efecto. ¿Y los planetas cómo entran en tu comentario? No podría explicarlo porque no sé nada de astrología. Ah. Sí puedo entender esta ley de karma en la que nos indica un determinado, no un determinismo, pero hay una tendencia a cumplir determinadas vidas. Y puede ser que los planetas que tengamos influyan de alguna manera en comportamientos, en actitudes. Se me ocurrió ahora escuchándote. Sí, no tengo idea. Lo de la influencia o no, te soy honesto, no lo tengo claro. Y eso que soy astrólogo hace casi 40, el año que viene cumplo 40 años de práctica intensiva, intensiva y militante, institucional, y pública, medio masivo. ¿Verdad? No tengo la menor idea de cómo ni por qué funciona. Pero eso seguro que sí. Pero ¿cómo es el mecanismo, digamos, de cuál es el grado de libre albedrío? O sea, todo este tipo de cosas en cuanto a la ley, no tengo la menor idea. Lo que sí entiendo que en la consulta, por ejemplo, o en la investigación de uno, cuando uno está para sí mismo queriendo comprender una carta y se compromete con eso, parecido al trabajo del artista al que aludía la manía platónica esa de la poiesis o de la adivinación. Aparecen realidades que de otra manera, y realidades transformadoras que de otro modo no hubieran aparecido. Como ocurre en los diálogos, por eso toda la obra de Platón es diálogos, ¿no? Por lo que está ocurriendo ahora. Así que bueno,